Hola, muy buen día. Mi nombre es Fabiola White y estamos haciendo una serie de 4 programas sobre los derechos de los migrantes. En esta ocasión y el día de hoy vamos a hablar de los derechos como migrantes en general y para eso tenemos el día de hoy a la invitada Daniela Márquez Albert. Ella es abogada tanto en México como aquí en Lowell y en Massachusetts en general. Ella tiene su firma en la ciudad de Boston y también participa activamente con otras comunidades sin fines de lucro. Abogada, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, es un honor para mí estar el día de hoy contigo y con la televisión de Lowell. Gracias por la invitación. Así es. Bueno, derechos como migrantes. Sé que suena súper general, que hay miles de derechos, pero en esta ocasión vamos a hablar de derechos en cuestiones pues ocasionales, pero que suceden muy a menudo. Claro, no, de hecho, bueno, como dices tú, derechos inmigrantes es un tema bastante amplio y cubre demasiadas cosas, pero en esta plática nos podemos concentrar en cuál es como el abecedario o las cosas que deberías de saberte como inmigrante, cuál es lo básico. Cosas que, ya ves que cuando pasan los lugares donde te dan ayuda al migrante, te dan una tarjetita donde dice, estos son tus derechos básicos, donde te protege la Constitución de los Estados Unidos independientemente de tu estatus migratorio. Entonces, esas son las cositas que nos vamos a enfocar el día de hoy, a cosas que tienes que saber de cajón para que las autoridades respeten tus derechos, porque si tú no exiges, ellos no lo van a hacer. Aparte, acuérdense que información es poder. Y bueno, nosotros tenemos aquí una serie de preguntas por parte del público. Y bueno, ¿le parece bien si empezamos con estas preguntas? Y obviamente usted nos va ampliando el tema y enriqueciendo la información. Claro, adelante, muchas gracias. Ok, bueno, no soy ciudadano o residente, pero me han detenido. ¿Tengo derecho a guardar silencio también como lo vemos a veces en las películas? Claro, no, de hecho es lo primero que tienes que saber, que bueno, en las series así de policía que a veces sí es ahí, ellos lo que hacen es leerte el Miranda, ¿no? Cuando los están arrestando, que es Miranda Rights y todo eso, pero se da más en el contexto criminal. En este caso, por ejemplo, si algo más cotidiano, ¿no? Que te detiene un policía porque cuando estás manejando o estás en la calle, qué sé yo. Y empiezan a hacer, y tú estás aquí en Estados Unidos y, pues, no sé, llegaste por la frontera sin papeles o llegaste con algún tipo de visa pero te quedaste más tiempo o inclusive tienes una visa y estás de vacaciones y estás bien, ¿no? Pero hay ciertas preguntas que no quieres contestar. La Constitución de los Estados Unidos, el artículo 5, o le llaman amendment, la enmienda 5, te protege, de hecho, para este tipo de cosas. Dice que no importa si eres ciudadano, si eres residente permanente, lo que tu estatus migratorio no es relevante, tienes derecho a guardar silencio. Entonces, ¿cómo lo haces? Pero tú tienes que ser asertivo de este derecho. No puedes decir así de que quedarte callada, así como tronco y no decir nada. Más. Claro, porque te puedes poner en riesgo también. Hay que tener un poquito de sentido común. Entonces, lo que puedes hacer es decir, de manera muy respetuosa al oficial que te está interrogando, decirle, no quiero contestar estas preguntas, o no deseo contestar estas preguntas, quiero guardar silencio, voy a hablar con mi abogado. Y pides hablar con tu abogado y ellos tienen la obligación de stop, o sea, tienen que parar de hacerte las preguntas que te están haciendo hasta que tú hables con tu abogado o tu abogado esté presente en la entrevista. Ok. ¿Y qué pasa si me detienen y el policía quiere revisar mis pertenencias y no tiene una orden? ¿Qué pasa? Uy, bueno, esto es un tema, es la caja de Pandora para todos los abogados, inclusive, o sea, bueno, puede ser larguísimo, podemos hacer de hecho un programa nada más de eso, pero me voy a enfocar en lo más básico y lo que tú debes de saber. A esto se refiere la enmienda número 4 de la Constitución de los Estados Unidos, que es para la protección de lo que le llaman search and seizures, que es búsquedas y ¿cómo se llama? Te detienen a ti o a tu propiedad y te buscan a ti o tu propiedad. Entonces, en este caso se puede dar en diferentes contextos. Uno es que estés manejando, te detengan y revisen tu carro. Hay ciertas excepciones, no te voy a decir que todos los casos aplica. Hay una cosa que le llaman probable cause, que es causa probable. Si el policía tiene causa probable que hay algún delito que se cometió o se va a cometer,
Entonces, sí tienen la obligación de ellos, o digo, no tienen la obligación, pero tienen el derecho ellos de poder checar tus pertenencias, incluyendo tu carro. Como mi licencia de manejo, sí, los papeles del carro, el seguro. Exacto. Entonces, lo que yo te aconsejaría, no, pero inclusive, revisar tu carro. La cajuela debajo de los sí, asientos. Sí, revisar tu carro, sí. O sea, si hay causa probable, sí. Entonces, lo que debes hacer en esos casos es, de manera respetuosa, dirigirte al oficial, la licencia y todo eso. O sea, si no tienes algo o no, ya te quieren preguntar acerca de tu estatus migratorio, es cuando tú puedes decir, quiero guardar silencio, quiero hablar con mi abogado. Sí, porque se puede prestar que algún policía quiera aprovecharse de tu estatus migratorio para amenazarte o intimidarte Claro, no, y se da mucho, pero también esto también no solamente se puede dar cuando estás manejando, se puede dar, por ejemplo, en tu casa, y eso también es que, sino que llegan a tu casa, tocan y te dicen así de que abre la puerta, pues para empezar, primero necesitan lo que le llaman un warrant, que es una orden judicial, y esta orden judicial tiene que estar firmada por un juez. ¿Y cómo me aseguro que ellos traigan esta orden y que esté firmada y que sea legal? Pues lo primero que puedes hacer es, bueno, si abres la puerta, es decir, igual, tranquila, de manera respetuosa, bueno, ¿tienen alguna orden judicial firmada por un juez? O sea, que vean que tú ya tienes conocimiento de causa, ¿no? Entonces, sí, que sabes qué está sucediendo. Entonces, no tenemos una orden. Bueno, muchas gracias, regresen cuando tengan una orden. ¿No? En este momento yo no los voy a dejar entrar a mi hogar. Entonces, esa es una, ¿no? Pero me gustaría decir que todo es perfecto y que todos son maripositas, y una vez que les dices, ay, no, ya, no, no tienes una orden judicial, te dejan en paz, pero muchas veces hay tácticas que usan, ¿no? Que es no, estamos buscando a alguien más, llegan, tocan a la puerta, tú abres y pum, para ti, ¿no? Entonces, desgraciadamente no siempre todo es perfecto, pero estos tips que te estoy dando es, ok, sabes la ley, llega a pasar de que violan tus derechos como quiera, te arrestan o te llevan con ellos. No importa, no te preocupes. Habla con tu abogado y descríbele lo que sucedió, porque tu abogado te puede ayudar de esta manera. ¿Me explico? Puede, como quiera, hacer esos derechos retroactivos para ti, si el arresto fue básicamente inconstitucional. Sí, o sea, a lo mejor me amenazaron de que si yo no accedía a lo que ellos estaban pidiendo, a pesar de no tener una orden, me podían afectar. No, y es que siempre así es. O sea, muchas veces, no siempre, no, hay oficiales que saben la ley, que son súper respetuosos, pero hay otros que no. O sea, simplemente usan tácticas de intimidación y usan tácticas de, ay, no, tú no o sea, no eres tú el que nos interesa, es esta persona, y al final también te llevan a ti entre las patas. Entonces es importante que, si aunque no cunda el pánico, vaya, si pasa algo ahí en ese momento, como quiera, tú documenta todo, porque puedes tú hacer algo en un futuro cuando contrates un abogado que te pueda ayudar en esto. ¿Y qué pasa entonces si ya me detuvieron, ya estoy detenido a lo mejor por un crimen? Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque puede suceder que te detengan por un crimen. Lo primero es, si estás en custodia, necesitas hablar, primero es decir, no voy a hablar contigo hasta que esté con un abogado. No firmes nada, por favor, no firmes nada si no sabes que estás firmando, aunque tu inglés sea perfecto. No lo hagas, porque no sabes las repercusiones de lo que estás firmando. Más si tu inglés no es tu primer idioma y no lo hablas o no lo lees. ¿Puedo solicitar que mi abogado me explique de qué se trata, o pedir algún intérprete? Absolutamente, y te aconsejaría que lo hicieras. Si no tengo abogado, pero me dan un intérprete, pero aún así no entiendo en cuestiones legales, porque una cosa es no entender el idioma y otra cosa es no entender tecnicismos legales, ¿no? Claro, no, que es muy diferente. Exacto. Ahí puedo decir, no entiendo esto, no voy a firmar hasta que no me expliquen. No voy a firmar hasta que no hable con un abogado. Ok. Claro, porque la gente de ahí no está, porque aunque Dios te explique, no están viendo, ellos no están viendo por ti, no están viendo por tus intereses, tu abogado sí. Entonces, porque muchas veces lo que sucede es que los hacen firmar deportaciones voluntarias, sino tú no sabes lo que estás firmando. Entonces, es bien importante que prestes atención y que estés consciente que tienes que entender perfectamente el lenguaje de lo que estás firmando. De ahí la importancia que tienes que esperar a hablar con un abogado. Y tienes derecho a solicitar una llamada. En este caso, te recomendaría que hablaras a tu familia, porque a veces abogados están ocupados y no contestan el teléfono, entonces que hablaras a tu familia. Y ya ellos te pueden ayudar con más tiempo y más opciones de llamadas a contactar a algún abogado. A contactar a un abogado. Y lo que yo recomendaría a las familias, porque obviamente lo primero que sucede es muchísimo miedo, ¿no? Es cuando ya de que, ay, este familiar no vino a la casa, no sé dónde está, ¿qué hacemos? En ese momento, si tú tienes
la certeza o la sospecha que tu familiar fue detenido por inmigración, la primera, cuando tu pareja o hijo, lo que sea, tu familiar te habla y te dice, estoy detenido en inmigración, pero no sé dónde estoy exactamente, lo primero que le tienes que decir a la persona es, dame tu alien number o tu número de alien. Uh-huh. A todos les dan un número y este número nunca cambia. Uh-huh. Es un número que empieza con A y son 9 dígitos. Es bien importante que lo tengas, porque con este número tú puedes hablar a una línea, a un hotline de inmigración, uh-huh. O lo puedes checar online, al localizador de personas de ICE, y puedes poner el número de alguien de la persona, porque a veces con el nombre no es suficiente. ¿Y si no tengo? Puedes tratar con el nombre y a lo mejor si sabes en qué facility o en qué lugar está detenido, uh-huh. Pero si no sabes, es una herramienta maravillosa tener un alien number, porque para ubicar a la persona, porque sabes en qué facilidad está, uh-huh. O sea, inclusive a nivel nacional, sabes en dónde estás, porque, por ejemplo, es hasta un seguro prácticamente, ¿no? Da seguridad a la familia. Claro, sabes en dónde estás detenido, por ejemplo, porque a veces te sale que estás detenido en la frontera, ¿no? Hay gente que entró... ¿En cuál frontera? Exacto, pero sale por ejemplo, Port Isabel en El Paso, Texas. Okay. Sale exactamente dónde estás detenido y a veces también sale cuál es el estatus, si ya te van a mandar con juez, si ya vas a tener una audiencia. Entonces, de ahí tú ya puedes también inclusive hablar al detention center, a la facilidad, al facility, y hablar y decirles, quiero hablar con mi familiar, ya das el nombre completo de la persona, el número de alguien, y te pueden facilitar hablar con esta persona. Okay. Eso es bien importante, tomen nota y siempre cualquiera de sus familiares que les llame, que esté detenido, pidan su alien number, que eso es como casi un código de rastreo para saber en dónde se encuentra la persona ubicada físicamente. ¿Y qué pasa con todas estas personas que de repente llegan a Estados Unidos, que a lo mejor no tienen papeles o no tienen un estatus migratorio legal, ¿no? No están legalmente en el país? Estoy trabajando y de repente hacen una redada. ¿Qué pasa? Bueno, eso se da muy común. Y generalmente lo que sucede es que cuando ya hacen una redada, ya están detrás de tu empleador, casi. Uh-huh. Entonces van detrás del pez gordo, como le dicen, pero también al mismo tiempo se llevan arrestada a toda la gente que está trabajando. Okay. Entonces, por favor, habla con un abogado, porque muchas veces te van a vender la idea de, ay, no, pues es que no estamos interesados en ti, estamos interesados en tu empleador. Entonces, en tu jefe. En tu jefe, tú vas a estar bien. Uh-huh. No, generalmente no. Entonces es importante que por favor hables con un abogado. Y también esto abre puerta a otra área legal que se llama visas de tráfico humano o visas T, uh-huh. Y tú tienes que ver si eres elegible también para este tipo de cosas. Pero bueno, no lo voy a mencionar, pero es también un área súper amplia. Pero sí es importante que de todas maneras no te confíes de lo que te digan hasta que tú hables con tu abogado, que es el uh-huh. que está viendo tú por tus derechos. Okay. Y entonces, si yo ya estoy detenido, ya estoy bajo custodia del ICE, ¿también pasa lo mismo? ¿Tengo derecho a hacer una llamada a mis familiares? ¿También aplica lo mismo de decir mi alien number, buscar un abogado? Definitivamente. Y qué bueno que mencionas, Fabiola, acerca de estar en custodia de ISE o ICE, uh-huh. Porque hay una distinción. A veces, como tú me comentaste, y perdón, me salté un poquito. No, pero si nos quiere regresar un poquito. Ampliar y especificar mejor. Sí, como tú me comentaste, cuando te detienen por un delito, ¿verdad? Porque a veces puedes estar detenido nada más por cargos migratorios. Y más, por ejemplo, si hay una orden de deportación, fuiste ordenado deportado en absencia con un juez, no fuiste a tu audiencia, ni siquiera sabías, entonces eso se puede considerar un cargo criminal. Pero no es un cargo criminal tan severo, solamente es de carácter migratorio, ¿verdad? Pero también, si tú cometes un crimen, ya hay otro tipo de repercusiones. Ahí te diría, importantísimo tener un abogado de materia criminal, uh-huh. Pero un abogado de materia criminal que sepa de inmigración. ¿Por qué? Porque importante. Sí, importantísimo. Detallito. Porque hay muchos abogados de criminales fantásticos, pero no trabajan con inmigrantes. ¿Y qué sucede? Ellos están buscando por la libertad de su cliente, ¿no? Plead guilty, o ¿sabes qué? Vamos a sacarte aquí, entonces vamos a negociar una prórroga. Pero, uh-huh. ¿Qué sucede? Inclusive, aunque tengas una green card, aunque seas residente permanente, uh-huh. si cometes un crimen, dependiendo obviamente el crimen,
si tu abogado en materia criminal no sabe qué está sucediendo, si te dan una penalidad por más de un año a veces, y dependiendo del crimen, esta ofensa te puede ser deportable. Te pueden quitar tu green card y te pueden deportar. Entonces, es bien importante, y no puedo, dejar, primero, no hagas el plea, le llaman plea, es como admisión de culpa o de nada, hasta que hables con un abogado criminal que de preferencia tenga experiencia con inmigración. Y tienes que hacer el énfasis de cuando vayas a contratar a un abogado criminal, que le digas, soy inmigrante, no quiero que esto me afecte a mi estatus migratorio. Importante, porque muchas veces inclusive tienes que elegir el peor de los dos males, ¿no? A veces tienes que quedarte un poquito más detenido, o inclusive decidir ir a juicio cuando mucha gente no quiere ir a juicio. Para tratar de defender tu estatus migratorio. Exactamente, en este para país. tratar de preservar tus estatus migratorios en este país. Ok. Entonces, eso es un punto bien importante. Y luego ya si estás en custodia de ICE, eso ya es otro boleto. Porque si estás en custodia de ICE es específicamente para empezar un proceso de deportación en tu contra. ¿Ok? Entonces, esta es una organización administrativa del gobierno federal que específicamente se dedica a como activar o hacer que las leyes se respeten específicamente migratorias. Y si tú eres una persona deportable, pues te van a deportar. Empiezan el procedimiento ahí. Generalmente la gente que está en custodia es porque es gente que ha cometido crímenes de otro carácter y te detienen y ya te tienen en custodia para deportarte. Ya te tienen checadito desde antes. Sí, y también no hay que confundir, porque puedes estar en proceso de deportación sin estar detenido, ¿verdad? Puedes estar en proceso de deportación donde solamente tienes que ir a las audiencias con tu juez, estás fuera, y puedes estar en proceso de deportación en custodia de ICE. Entonces es cuando estás en un detention facility o un lugar donde te tienen una facilidad de detención específicamente del gobierno para tener gente que está en proceso de deportación. Esto es un poquito más rápido cuando estás detenido. Entonces es bien importante que inmediatamente contrates un abogado porque las audiencias se mueven muy rápido y son dos tipos de bueno, es que es larguísimo el tema, pero en sí si estás preocupado de tu libertad y tu familia te pregunta, oye, pero si estoy detenido nada más por carácter migratorio, o sea, ya deja tú lo criminal, no estoy detenido aquí, me agarraron porque pues saben que me crucé de la frontera y me agarraron, estoy en custodia de ICE porque en una redada, estoy limpio, mi historial está limpio, he estado bien todo el tiempo, pero pues van a empezar un proceso de deportación en mi contra y estoy en custodia. ¿Qué sucede? ¿Me pueden liberar? Y la respuesta es sí te pueden liberar, pero obviamente son dos procedimientos diferentes. Uno es un procedimiento donde tú solicitas al juez que te dejen libre y que no eres un peligro para la comunidad ni te vas a escapar, lo que le llaman flight risk, o sea, que no te vayas a volar, que te vayas a pelar. Sí, entonces tienes que convencer al juez y obviamente que no tienes mal carácter moral, que no has cometido crímenes. Y entonces ya después empiezas como el otro proceso para arreglar y legalizar tu estatus. Exacto. No el hecho de que, no siempre ahorita está muy difícil, pero no porque te dejaron ir libre significa que no va a haber un procedimiento de deportación en tu contra. Entonces... Importante que distingan eso. Exacto. Sí, muchas veces, desgraciadamente, familias tienen que elegir, ¿verdad? Familias tienen que decir, bueno, pues ni modo, no tenemos dinero para pagar todo, entonces vamos a pelear el procedimiento pues más importante, ¿verdad? Que es, claro, la libertad no la pagas con nada, es primordial y si tienes una buena oportunidad de ser liberado, pues aprovecha. Claro. Pero si no, de plano, si tienes que elegir por finanzas o por tu historial migratorio y por tu historial criminal, entonces elige el poder, pelear para no ser deportado. Y es donde tu abogado entra, porque puede determinar si tienes algún beneficio migratorio al que puedas aplicar en corte. Y básicamente son dos audiencias. Una es lo que le llaman master hearing o audiencia maestra, donde determinan cuál es tu beneficio migratorio y cuándo te van a dar la segunda audiencia. Y la segunda audiencia le llaman individual hearing, que es una audiencia individual, donde ya se pone el caso directamente al juez y el abogado de gobierno está defendiendo hay un abogado de gobierno que defiende por qué te debían deportar y tu abogado que está defendiéndote a ti, por qué no deberías ser deportado. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta y que estén al pendiente si se encuentran en cualquiera de estas situaciones. Otra situación muy constante y también muy triste es si yo crucé la frontera ilegalmente, pasaron los años,
me casé, todavía no estoy legal en el país, pero ya tengo hijos que ya son nacidos y son ciudadanos americanos, pero sigo con este miedo a que me vayan a deportar porque sigo sin arreglar mis papeles. ¿Qué pasa? Ay, pues bueno, Fabiola, desgraciadamente es un tema bastante complejo y es muchísima gente. Muy común. Y muy común, como en Estados Unidos la gente vive, ¿no? Y bueno, aquí pues viene de dos lados. Primero es hablar con un abogado que determine, por ejemplo, si tus hijos son mayores de 21 años, ciudadanos americanos, pueden aplicar por ti. Obviamente, probablemente, el abogado tiene que hacer el screening porque a lo mejor tiene que pedir un perdón por haber cruzado a los Estados Unidos sin autorización, sin documentación. No me gusta el término ilegal, usémoslos sin documentación, que cruzaste indocumentado. Digo, porque ilegal, potato, o sea, es como que se me hace una palabra un poco fuerte, yo entiendo, pero cruzaste indocumentado. Entonces no tienes documentos para estar en los Estados Unidos, entonces puedes pedir un perdón, pero tienes que ver si eres elegible a eso. Hay veces que no tienes ningún remedio legal, desafortunadamente, o tienes que esperar más tiempo. Pero que yo te aconsejaría hacer es un plan de protección o emergencia. Y esto mucha gente no te lo dice, pero pues yo lo vivo, yo lo veo siempre en mi carrera y es muy triste. Entonces, uno de los planes de contingencia que puedes hacer es como la gente que escribe testamentos, ¿no? Pensar en la muerte, pues no lo quieres hacer, pero es inminente. También, si tu familia, si tienes hijos americanos y tienes miedo de ser deportado y que sientes que puede suceder algún día, tienes que tomar precauciones. Y un plan de contingencia, ¿cómo lo puedes hacer? El plan de contingencia primero es hacer una carta poder. Hacer una carta poder donde tú autorices a una persona de confianza a tener acceso a tus cuentas, porque imagínate, donde estés en custodia y te vayan a deportar, ¿cómo esa no puedes persona acceder a tus cuentas y nadie más puede hacerlo? Exacto. Si tienes dinero ahorrado, a lo mejor tu esposa, un familiar, tu mamá, accesan a esta cuenta para poder pagar al abogado, para poder, qué sé yo, mil cosas, ¿no? También debes dejar una carta poder donde tú especificas quién se va a quedar en custodia temporal de tus hijos. Porque hay otro tema bien triste que estás comentando, los que tienen hijos americanos, ¿no? Si tus niños están chiquitos, lo que ya te aconsejaría es que si tienes otra nacionalidad, registras a tus hijos con esa otra nacionalidad también. Tus hijos no van a perder su ciudadanía americana, tus hijos son americanos, pero también pueden tener la otra ciudadanía. Doble ciudadanía. Doble ciudadanía. ¿Por qué hay un énfasis en esto? Porque si tienen doble ciudadanía, por ejemplo, en mi caso es el consulado mexicano con el que colaboro mucho, pero también hay consulados maravillosos, salvadoreños, guatemaltecos, de todas las nacionalidades. ¿Por qué? Porque el consulado puede intervenir para proteger al infante y proporcionar servicios de custodia y ese tipo de cosas. ¡Qué maravilla! Sí, si tu hijo nada más es ciudadano americano, entonces va a haber el problema de que no pueden intervenir y no pueden prestar esa ayuda y a lo mejor si no hay una persona que se pueda hacer cargo de tus hijos, terminen en foster homes, o sea, terminen en la custodia del Estado. Entonces es otra cosa bastante terrorífica, pero tienes que prever ese tipo de cosas, con quién se van a quedar tus hijos, quién va a tener acceso a tus cuentas, inclusive tener así como un lugar donde tú sepas, donde tienes tus documentos, tu pasaporte. El lugar o el folder, el cajón de los documentos importantes, de las cartas, de los contactos. Sí, de todo, tienes que tener como tu folder que diga emergencia. Y usted mencionaba esta carta poder. Carta poder... ¿Funciona si nada más escribo o tiene que ser bajo un formato? Tiene que ser un formato específico y también acércate a tu consulado para que lo hagan de manera gratuita. Casi todos los consulados tienen este servicio. Por ejemplo, si tienes nacionalidad dominicana, un ejemplo, porque hay mucho dominicano en Lowell, acércate a tu consulado dominicano y pregunta por el servicio de cartas poder. ¿Y esto lo puedo solicitar incluso si no tengo mis papeles? Claro. No tengas miedo. Los consulados están ahí para apoyarte y para ayudarte. Eso es bien importante. Sí, ellos no te van a reportar a ICE, tranquilo. No. Inclusive tú puedes renovar tu pasaporte de tu nacionalidad, aunque estés aquí sin documentos y ni siquiera viajes, pero muchas veces utilizas este documento como identificación. Porque no tienes nada como identificarte, entonces es bueno que lo tengas vigente. Entonces eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Los consulados de todos los países están para ayudarnos. Ellos no nos van a denunciar si no estamos de manera, si no tenemos papeles para estar en Estados Unidos. Nuestros consulados, en teoría, son nuestros aliados, ¿no? De cada país.
Exacto, entonces utilícelos como un recurso maravilloso porque Ok. de verdad se sorprenderían. Los consulados no solamente sirven para renovar pasaportes, pero sirven para hacer muchísimas cosas como cartas poder, inclusive tienen una red de contactos de abogados criminales, de abogados, ¿cómo se llama? Familiares Migratorios. y de abogados migratorios. Entonces, La abogada Daniela Márquez es abogada migratoria, por si acaso tienen alguna duda y quieren contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos que van a aparecer, el correo electrónico y demás. Pues, abogada, muchas gracias nuevamente por ilustrarnos y darnos un poco de información. Recuerden que información es poder y qué mejor que en estos asuntos migratorios. Muchísimas gracias, un honor y pues ojalá que se lleven un poquito de esa información importante. Acuérdense, tus derechos nadie puede revisarte si no tienen una orden judicial y hay ciertas excepciones, pero como quiera es importante que tengas consciente que puedes guardar silencio y tienes derecho a hacer una llamada. No tiene que ser tu abogado, pero tiene que ser tu familia para que tú puedas conseguir un abogado. No hables, si no entiendes un documento, no firmes, si no entiendes un documento, habla con tu abogado primero. Eso es lo esencial. Básico. Pues muchas gracias y nos vemos próximamente para seguir hablando de estos temas de asuntos migratorios y conociendo nuestros derechos como latinos. Muchas gracias.